Lo dijo delante de todos. Me miraron como si fuera invisible, pero cuando tocó revisar la cláusula para pagar 12, cada firma, dependía de mí. Todo comenzó con una sonrisa forzada y una taza de café frío. El CFO acababa de terminar una reunión en Zoom con los socios de Nueva York, y al cerrar su portátil, lanzó una mirada rápida y vacía a la sala. Yo estaba sentada al fondo, junto a la impresora que siempre fallaba cuando más se la necesitaba. «¿Esa chica solo cambia fechas?», soltó, sin mirar a nadie en particular. Y luego, risas. Algunas nerviosas, otras sinceras. Yo no reí. En el Excel abierto frente a mí, la celda que marcaba el vencimiento del NDA titilaba como una herida sin cerrar. Esa semana habíamos comenzado la due diligence para la compra de una tecnológica especializada en IA fiscal. El tipo de operación que define carreras. El tipo de operación en la que una chica como yo, supuestamente, no tenía voz. Y sin embargo, mi nombre estaba en cada documento enviado a Legal. Revisé decenas de versiones del contrato de compraventa, verifiqué los metadatos de acceso, los adjuntos de cada correo, la secuencia de pasos de la auditoría digital. Sabía que nadie más leía con tanto cuidado los comentarios marginales ni rastreaba inconsistencias en las fechas de firma como yo. Pero eso, para ellos, no era brillantez, era cambiar fechas. 2 días antes, había detectado una omisión sospechosa. El anexo de propiedad intelectual tenía firmas escaneadas, pero ninguna traza en el registro oficial. Me lo guardé. Aún no estaba segura de si era negligencia o algo más turbio, pero algo no cuadraba. ¿Puedes hacer otra copia del cronograma para M&A?, me preguntó Laura, la directora de operaciones, sin siquiera saludar. Claro, respondí, mientras imprimía el documento por 5ª vez. No dijo gracias. Nunca lo hacía. Cada 2-3 semanas venía alguien a mi escritorio con prisas, con urgencias que solo yo podía resolver, porque mi acceso era más directo, porque yo ya tenía abierto el sistema. El sistema, el infierno bendito que era nuestro registro IP corporativo, en el que trabajaba como asistente desde hacía 4 años. Ninguno de los juniors del equipo M&A sabía moverse por él sin perderse. Yo sí. Y eso me hacía útil, pero solo hasta cierto punto. Hasta que entró Diego, el abogado del comprador. Joven, traje impecable, sonrisa segura y una mirada que no se molestó en esconder su sorpresa al verme sola frente a 3 monitores, navegando entre carpetas legales y referencias cruzadas. «¿Y tú quién eres?», preguntó. «¿La que solo cambia fechas, según tu nuevo CFO?», le respondí sin levantar la vista. Hubo un silencio extraño, una pausa que no esperé. Diego no dijo nada, pero tampoco se rió. Se acercó al monitor, le mostré el archivo para Agrar 12 con una pestaña aparte donde estaba lo que ellos no habían revisado, la cláusula de reversión en caso de litigio por IP. «¿Esto está en la versión firmada?», preguntó. «No, solo en el borrador 2.3. El último PDF que firmaron omitió esa página por error. O eso dicen». Y ahí, por primera vez, alguien se calló antes de subestimarme. Lo que descubrió Diego en esa pantalla no solo podía frenar la compra, podía exponerlos a todos. «¿Por qué no está en la versión final?», insistió Diego, con el ceño fruncido, mientras ampliaba el PDF en su portátil. «Porque alguien subió la versión equivocada al data room», dije despacio, pronunciando cada palabra como si fuera una cuenta regresiva. «¿Equivocada? ¿O conveniente?», murmuró. La sala de reuniones estaba helada. El aire acondicionado zumbaba con ese sonido blanco que hace que el tiempo se vuelva viscoso. Afuera, en la oficina abierta, se oía el ritmo repetitivo de las teclas, el bip de correos entrando,
una impresora escupiendo hojas a medias. Pero ahí dentro, en esa burbuja de confidencialidad, algo empezaba a crujir. Diego se inclinó hacia mí. ¿Tienes acceso a versiones anteriores del contrato? Asentí. Y a los logs del registro IP. Nadie los borra. Aunque lo intenten, en su rostro apareció algo entre sorpresa y respeto. El tipo que había entrado creyendo que yo era la chica que imprime, ahora me seguía el ritmo en silencio. Abrí la carpeta archivada bajo el nombre Docs Internacional MNA 23 a mi contrato final real, una de esas carpetas que solo alguien con demasiadas noches en la oficina sabría encontrar. «Mira esto», le señalé una línea que casi nadie leía. El anexo 3B, referido al inventario de patentes y marcas, forma parte indivisible del contrato de compraventa. Pero ese anexo no está... Exacto, se omitió. Y sin él, el contrato no es válido. Diego se puso de pie. Tomó su móvil. Habló en voz baja con alguien de su firma. Lo escuché decir. ¿Una chica del equipo interno? Sí, ella lo detectó. Lo documentó todo. Volví a mi escritorio. Un correo me esperaba en la bandeja de entrada. Asunto. Urgente. Acceso a registro IP. Remitente. CFO. En el cuerpo del mensaje. Verifica si tienes trazabilidad de los cambios realizados al anexo 3B. Adjunta logs. Sin saludo. Sin firma. Sin disculpa. En la ventana de Teams, Laura me preguntó si podía bajar el tono con el abogado del comprador. ¿Perdón? ¿Lo hiciste quedar mal delante del CFO? ¿Por mostrarle un documento? ¿Por no seguir la cadena jerárquica? Ah, claro. La cadena. Esa cuerda invisible que te ata al silencio. La que se enrolla en tu cuello cuando intentas hablar más fuerte de lo permitido. Pero esta vez no era solo un documento. Era una cláusula con implicaciones legales. Un error que podía costar millones. Y que, al parecer, todos preferían dejar pasar. Esa noche me quedé hasta tarde. Nadie lo pidió. Nadie lo notó. Pero reorganicé cada registro, cada fecha, cada documento que probara que el anexo 3B existía, que fue eliminado en la versión subida, que el documento final fue firmado sin él. Tomé capturas, hice copias. Guardé todo en una carpeta que titulé Respaldo, por si me echan. Lo que nadie sabía era que al día siguiente, alguien más ya había accedido al archivo oculto y dejó huella. ¿Tú también conoces a alguien que fue invisible hasta que se volvió indispensable? Déjame un comentario con tu historia. Quizás sea la próxima que contemos. La mañana siguiente empezó con un sobresalto, un correo automático de alerta en mi bandeja de entrada. Se ha accedido al archivo anexo 3BVF desde una IP externa a las 03:17. El sistema de auditoría no mentía. Alguien había entrado fuera de horario. Y no era yo. Me quedé inmóvil, como si el aire acondicionado hubiera congelado también mi sangre. ¿Quién más tenía acceso al registro IP completo? Técnicamente, solo el área de tecnología y el CFO. Técnicamente. Porque en esa oficina, la palabra técnicamente era solo otra forma elegante de decir con permiso verbal. Abrí los logs, filtré por hora, IP, tipo de acceso. Ahí estaba. La dirección correspondía a un servidor intermedio de un despacho legal externo. No a Diego, a otro, al que representaba a la parte vendedora. Respiré hondo. El olor del café rancio de la máquina del pasillo me dio náuseas. Tenía que moverme rápido, antes de que borraran la pista, antes de que empezaran a inventar que fui yo. Guardé la evidencia en un USB personal. Sí, lo sé. Protocolo de confidencialidad, normas de la empresa, compliance. Pero cuando las reglas protegen a los que manipulan, lo único que te queda es protegerte tú misma. ¿Todo bien? Laura se asomó a mi escritorio con esa voz suave
que solo usaba cuando sospechaba algo. Sí, revisando logs, dije sin levantar la vista. Recuerda que cualquier incidencia debe pasar por el canal oficial. Claro, mentí. Esa tarde hubo una reunión espontánea convocada por el CFO. Asunto: revisión general del avance de la operación. Lo que nadie decía en voz alta era que los compradores estaban empezando a dudar, y cuando los compradores dudan, los jefes buscan culpables. El equipo de M&A se alineó como en una misa corporativa. Diego estaba sentado con una libreta, Laura con su eterna expresión de falsa calma, y yo con mi carpeta de respaldo en el bolso. Parece que hubo una confusión con los anexos, empezó el CFO sin mirar a nadie. La cláusula para los 12 no se puede aplicar sin el 3B completo, dijo Diego, firme. Bueno, eso lo está revisando legal, respondió el CFO, cruzando los brazos. Ya lo revisamos. Y hay una diferencia de versiones. Alguien la manipuló después de firmar. Las miradas flotaron por la sala como cuchillos de plástico. Nadie decía nombres, pero todos sabían que la tensión estaba a punto de romperse. Entonces hablé. A las 03:17, alguien del equipo vendedor accedió al archivo desde una IP externa. Tengo el log, tengo las capturas. Un silencio tan denso que se podía cortar con las uñas. «¿Eso es una acusación seria?», dijo el CFO, finalmente mirándome. «No es una acusación, es un hecho», respondí. Y en ese momento no temblé. Laura bajó la vista. Diego abrió la carpeta. El resto se quedó inmóvil. Y por un segundo, solo uno, sentí algo parecido al respeto. Pero también sabía lo que venía después. Las consecuencias no se manifestaban con gritos en esa oficina. Se deslizaban en forma de exclusiones sutiles, de invitaciones que no llegaban, de correos sin copia. Y aún así, no me arrepentí. La venganza en una oficina no se anuncia, se disfraza de silencio. Al día siguiente no recibí tareas, ni correos, ni siquiera un buenos días. Mi bandeja de entrada era un páramo, como si hubiera dejado de existir, como si yo misma fuera la cláusula que habían querido borrar. En la máquina de café, donde normalmente escuchaba el desfile de quejas por la impresora o los chismes de RRHH, solo hubo un murmullo contenido cuando aparecí. No me miraban, no me ignoraban del todo. Era peor, me neutralizaban, como si mi presencia molestara al algoritmo emocional de la empresa. Y sin embargo, cada archivo seguía dependiendo de mi acceso. Ese martes por la tarde, Laura me pidió por Teams, sin saludo, por supuesto, que reenviara el calendario de la auditoría interna. «No tengo acceso», le respondí. «¿Cómo que no?» «Mi acceso fue limitado esta mañana. Revisa con IT». No se lo esperaba. Pero era cierto. Me habían restringido permisos sin avisar. El registro de IP ya no era accesible. Mi carpeta de respaldo había sido desactivada del servidor. Lo que guardé fuera del sistema ahora era mi única defensa. Llamé a Recursos Humanos, pregunté formalmente si había alguna medida disciplinaria en curso. «¿No tenemos nada registrado?», me contestó una voz amable, casi demasiado amable. La amabilidad forzada de quien sabe más de lo que puede decir. Esa tarde recibí una invitación a una reunión titulada «Revisión de roles y eficiencia operativa». El asunto más ambiguo del universo corporativo. La típica reunión donde se define el futuro de alguien sin decírselo en voz alta. Entré puntual. El CFO, Laura, y una persona de RRHH me esperaban. No había agua en la mesa, ni papeles, ni laptops abiertos, solo miradas. «Queremos entender mejor tu rol», empezó el CFO, como si no lo hubiera definido él mismo hace 4 años. «¿Te refieres a antes o después de que solo cambiara fechas?», pregunté sin pestañear. Silencio. Laura tomó la palabra. «Ha habido ciertas actitudes
que han generado incomodidad en el equipo. ¿Cómo demostrar que firmaron una versión incorrecta del contrato? No es eso, dijo el CFO, ajustándose el reloj. Es la forma en que se abordó el tema con el comprador. La forma. Siempre es la forma, nunca el fondo. Me levanté despacio. Saqué de mi bolso un sobre cerrado. Esto es una copia física del acceso no autorizado al anexo 3B. Incluye IP, fecha, hora y registros de modificación. También una copia de mi acceso antes de ser restringido sin notificación. El de RRHH abrió ligeramente los ojos. No sabía que venía con pruebas. «¿Lo dejo para que revisen?», dije. «¿Estás insinuando algo?», preguntó Laura. «Estoy documentando. Para que si me piden firmar algo, lo lea con calma». Me fui sin cerrar la puerta. En mi escritorio me esperaba un correo. Asunto: reunión cancelada. Cuerpo: vacío. Los pasillos huelen distinto cuando sospechas que están contando tus pasos. Ese miércoles, la oficina tenía una luz rara, como de tarde a pesar de ser temprano. Las persianas medio cerradas, las pantallas brillando más de lo normal, el silencio afilado. Los monitores reflejaban rostros tensos. Teclados que antes sonaban frenéticos, ahora se oían con timidez, como si el teclado pudiera delatar tu implicación. En mi escritorio, la pantalla mostraba el correo más esperado y a la vez el más temido. Asunto: reunión con Legal, hoy 15:00. Sin detalles, sin contexto, sin remitente directo, solo Legal Group. Tomé aire. Abrí la carpeta oculta en mi escritorio físico, esa que guardaba desde hacía meses, con notas a mano, impresiones de correos clave, copias de cronologías, firmas, fechas, comentarios. Todo. Porque en oficinas como esta, la justicia no llega por decisión de arriba, sino por documentación impecable desde abajo. A las 14:55 me levanté, pasé por la cocina a llenar un vaso de agua. Estaba helada. Sentía los latidos en las yemas de los dedos. Cada paso hacia la sala de Legal era una hoja que caía antes del invierno. Entré. Había 2 abogados. Uno de ellos, extraño, no era parte del equipo interno. El otro sí, Elena, la abogada de cumplimiento normativo. Joven, pero seria. El tipo de persona que no sonríe si no es con intención. «Gracias por venir», dijo Elena, sin rodeos. «¿Cuál es el motivo de la reunión?», pregunté. «Hemos recibido una consulta por parte del comprador. Quieren verificar el proceso de custodia de documentos sensibles». «¿Consulta o advertencia?». «Eso dependerá de lo que mostremos». El abogado externo abrió un documento. Era el contrato. Versión final. Páginas perfectamente numeradas. Sin anexo 3B. «¿Reconoces esta versión?», preguntó. «Sí, es la que firmaron, sin el anexo de IP. Lo informé hace días». Elena me miró con atención. «¿También reportaste un acceso externo no autorizado?». «Así es. Tengo la traza». Guardé los logs antes de que IT restringiera mi acceso. Deslicé por la mesa una copia impresa, marcada con rotulador rojo. Cada entrada horaria, cada IP, cada usuario, incluido uno con permisos de consultor externo que no debería haber accedido. El abogado no dijo nada, solo asintió. Esto complica la posición del vendedor y fortalece la del comprador. Entonces, ya no se trata de la forma en que lo comuniqué, ¿verdad?, dije mirando a Elena. Ella desvió la mirada por primera vez. «Queremos pedirte que prepares un resumen formal de tus hallazgos». «¿Eso es una orden?». «Es una solicitud», dijo Elena. «Pero vendrá firmada por dirección». Tomé el documento. «En ese caso, responderé como corresponde, con firma y con fecha». Salí de la sala sin prisa. Mi móvil vibró. Mensaje de Diego. «¿Podemos hablar rápido?». Solo respondí: «Depende».
¿Ahora ya sabes quién soy? Me senté en mi escritorio. Abrí Word. Título del archivo. Incidencias detectadas en la cláusula para GARS 12. Impacto en validez contractual. Y comencé a escribir. El silencio más incómodo no es el que se escucha, es el que se lee. El jueves por la mañana recibí un correo con copia a dirección. Asunto. Seguimiento. Análisis para GARS 12. En el cuerpo, una sola frase. Agradecemos tu colaboración. Tu informe será presentado al comprador en la siguiente sesión de revisión. Sin hola, sin gracias, sin firma siquiera. Pero entre líneas se sentía una urgencia callada, de esas que hacen temblar la porcelana aunque nadie toque la mesa. Apenas pasadas las 10:00, el acceso al data room fue suspendido temporalmente. Mantenimiento de seguridad, decía el cartel virtual. Todos lo sabíamos, se venía una limpieza. O un encubrimiento. O ambas. En el grupo de Teams del equipo M&A, Laura escribió: ¿Alguien tiene la última minuta del comité de IP? Silencio. Luego: ¿en mi nombre? ¿Puedes revisar si tú la tienes? Podía, claro. La tenía. Sabía exactamente en qué versión estaban las firmas cruzadas entre legal y operaciones. Pero no respondí de inmediato. Dejé que sintieran por un momento lo que era depender del archivo menos importante, de la persona que solo cambia fechas. Una hora después llegó Diego, en persona, sin cita. Perdona que venga así, directo, pero lo que has hecho salvó la operación. No supe si sonreír o salir corriendo. La cláusula para GARS 12 era clave, continuó, pero el respaldo que presentaste sobre el anexo 3B es dinamita jurídica. ¿Van a anular la firma? Pregunté. No puedo decírtelo aún, pero lo que sí puedo decirte es que el comprador ahora exige condiciones nuevas, y eso te da poder. Poder. Qué palabra peligrosa cuando una mujer en un entorno corporativo empieza a sostenerla sin pedir permiso. Diego dejó sobre mi escritorio una carpeta azul. Contenía la versión revisada del contrato, ahora sí con todos los anexos. Pero también un párrafo nuevo en letra minúscula. Al final, el proceso de validación documental se realizó con el apoyo técnico de la analista de registros internos, nombre completo, cuya labor fue determinante para garantizar la transparencia del cierre. Mi nombre, negro sobre blanco, no en una nota al margen, no en una copia oculta, en el documento central. El comprador pidió que lo agregaran, por si hay litigio futuro. Quieren constancia de quién protegió la integridad de la operación, dijo Diego mientras se iba. En la sala de reuniones vi al CFA pasar de largo sin dirigirme la palabra, pero sus ojos eran distintos. Ya no había desprecio, tampoco respeto, había miedo, del tipo que solo se tiene ante alguien que ya no depende de su permiso. Volví a mi escritorio, abrí Outlook, nuevo correo, asunto, confirmación de tu rol en la presentación a los inversores, remitente, dirección. Sonreí, no por venganza, sino por justicia. No grité, no amenacé, solo documenté y esperé. El viernes amaneció con ese sol oblicuo que entra por las persianas mal cerradas de los edificios de oficinas, proyectando líneas sobre escritorios polvorientos, carpetas olvidadas y tazas de café que nadie se atreve a lavar. Ese tipo de luz que no ilumina, pero revela. Llegué antes que todos. No porque tuviera algo urgente, sino por costumbre, porque quienes somos invisibles aprendemos a estar antes de que alguien nos vea. Abrí mi portátil, inicié sesión y esperé. El ambiente en el piso era tenso pero contenido, como si se hubiese firmado un armisticio silencioso entre dos bandos, los que sabían lo que había pasado y los que fingían que no, cada quien en su escritorio, cada quien en su silencio. Laura pasó junto a mi mesa,
por primera vez, se detuvo. «¿Buenos días?», dijo. No lo dijo como una cortesía, lo dijo como una tregua. «¿Buenos días?», respondí, sin levantar la vista del Excel. Más tarde se celebró la reunión con inversores. Esta vez me invitaron formalmente, no como apoyo, como parte del equipo. Me sentaron junto a Legal. No hablé mucho, pero cada vez que se mencionaba una cláusula, una revisión, una fecha, todos giraban inconscientemente la mirada hacia mí. Yo no necesitaba hablar. Mi sola presencia ya era una nota al pie. Durante el coffee break, uno de los socios de inversión se me acercó. «¿Eres la analista que detectó el fallo en Paraguaras 12? «Sí». «Gracias. Nos salvaste de una guerra legal». Asentí, sin bajar la mirada. Ya no. De vuelta a mi escritorio, encontré un sobre blanco con mi nombre. Lo abrí con manos firmes. Era una carta. No de despido ni de advertencia. Era una actualización de puesto. Oficial. Analista senior. Control de procesos y documentación jurídica. Nuevo título. Nuevo sueldo. Nuevas responsabilidades. Pero lo más importante era el reconocimiento. El papel firmado que decía que ya no era la que cambia fechas, que ya no podían borrarme del margen. No envié mensajes, no hice publicaciones triunfales en LinkedIn. Solo cerré la sesión, recogí mis cosas, apagué la impresora por primera vez en años y al salir miré hacia atrás. Vi mi silla vacía, el monitor en modo reposo y supe que no dejaba solo un escritorio. Dejaba una versión de mí que había tolerado demasiado. El ascensor bajaba lento, como si también él quisiera alargar el momento. Yo sostenía la carta de promoción en la mano, doblada con cuidado, como si fuera una prueba frágil de que algo había cambiado. No afuera, adentro. Porque la verdadera victoria no es cuando te dan el puesto, es cuando ya no lo necesitas para saber quién eres. Al salir del edificio, sentí el sol en la cara. No ese sol implacable que cae sobre el concreto. Era uno suave, casi tímido. Como si también él supiera que después de una tormenta silenciosa, la luz se abre paso sin hacer ruido. Caminé unas cuadras sin rumbo, como si necesitara comprobar que el mundo seguía allí. El tráfico sonaba lejano. Los claxones, los pasos apurados, los vendedores de esquina. Todo parecía ajeno, como si durante semanas hubiera estado viviendo debajo de una lámpara de tubo fluorescente y de pronto recordara que el cielo tiene colores. Me senté en una banca del parque más cercano. Saqué el móvil. Diego había escrito de nuevo: «Almuerzo para celebrar». Sonreí. No por él, sino por mí, porque en otro momento habría dicho que sí de inmediato. Pero ahora, la decisión ya no era por quedar bien, era por paz. Le respondí: «Gracias, pero hoy almuerzo conmigo». Guardé el móvil. Respiré hondo. No había ruido de notificaciones, ni correos urgentes, ni archivos por validar. Por primera vez en años, el silencio no me parecía castigo. Me parecía casa. Pensé en el CFO, en su frase: «Esa chica solo cambia fechas». ¿Y si hubiera tenido razón? Sí, cambié fechas. Pero también cambié algo más profundo. Cambié la narrativa. Cambié las reglas de cómo se gana respeto cuando no tienes poder. Cambié el guión en el que siempre nos tocaba callar. Me levanté y volví a caminar. No sabía si me quedaría en la empresa. No sabía si mi nuevo puesto era un premio real o una forma de contenerme. Pero ya no importaba, porque ahora tenía algo más valioso que una cláusula. Tenía registro de cada vez que callé y de cada vez que decidí no callar más. Y ese archivo, ese sí, era mío. Intocable, irreversible. En toda oficina hay un cajón que nadie abre. Uno lleno de contratos viejos, post-its sin adhesivo, manuales de procesos impresos en 2014 y olvidados justo cuando cambiaron las políticas. Un cajón que, como muchas personas allí dentro, fue útil,
hasta que dejó de serlo. Ese viernes por la tarde, mientras reorganizaba mis archivos físicos, lo encontré. El cajón sin nombre, el del mueble gris en la esquina que usábamos para apoyar cafés, nunca para guardar nada importante. O eso creía. Adentro, documentos de auditorías pasadas, marcadores secos y un sobre con mi nombre escrito a mano. No lo recordaba. Lo abrí. Dentro, una nota en papel reciclado. Por si algún día dudas de quién eres. Era mi letra. Un recordatorio que me había dejado años atrás, quizá en una tarde parecida, cuando sentía que no avanzaba, que nadie me veía, que nada valía la pena. Había olvidado que alguna vez fui tan consciente de mi propia fragilidad, y sin embargo, ahí estaba, un gesto íntimo de resistencia, una prueba silenciosa de que, incluso cuando no tenía poder, me estaba dejando señales para no rendirme. Cerré el cajón, miré a mi alrededor. La oficina seguía igual, el mismo ruido blanco de fondo, el mismo zumbido del aire acondicionado, los mismos correos con urgente, en el asunto que nadie lee en el momento. Pero yo ya no era la misma. No porque ahora tuviera un nuevo puesto, ni siquiera porque todos supieran mi nombre, sino porque había descubierto que el respeto más valioso no viene de un ascenso, ni de un aplauso. Viene de no traicionarte cuando es más fácil callar. Una notificación apareció en pantalla. Reunión mensual de cierre, dirección general. Pero esta vez no era como observadora, era como participante. No celebré, no sonreí, solo tomé mis documentos. Caminé hacia la sala, abrí la puerta y entré como quien ya no necesita demostrar nada. La sala de dirección estaba en silencio. Uno de esos silencios que no son incómodos, sino densos, como si todos supieran que algo importante acaba de pasar, pero nadie se atreve a nombrarlo aún. Entré con la carpeta bajo el brazo, la misma carpeta con la que años atrás cargaba por los pasillos, invisible. Hoy la coloqué sobre la mesa sin titubear, sin pedir permiso, como quien llega a ocupar su lugar, no a pedirlo prestado. Los socios presentes asintieron, algunos con respeto, otros con ese gesto de reconocimiento forzado que solo se le da a quien creían fácil de dominar. El CFO no estaba. Había delegado la reunión, demasiado ocupado quizás, o demasiado incómodo. Una pantalla proyectaba los avances del trimestre, cifras, contratos cerrados, riesgos mitigados. En la sección legal, un nombre resaltado en negrita como colaboradora clave en la validación documental. El mío. Yo no hablé. No hacía falta. Mi silencio ahora pesaba más que cualquier justificación. Porque cuando una mujer ha sido ignorada durante años y aún así protege la integridad de toda una operación, su sola presencia se convierte en argumento. Después de la reunión, pasé por el archivo general. Revisé por última vez el registro de propiedad intelectual. Todo estaba donde debía. Firmado, sellado, legalmente intocable. Caminé por el pasillo largo, el de las ventanas que daban al patio interno. Allí, donde solía detenerme para tomar aire cuando sentía que me deshacía por dentro. Hoy me detuve otra vez, pero no por falta de oxígeno, sino para recordarme que sobreviví. Volví a mi escritorio. Apagué el monitor. Guardé mis cosas con calma. No porque me fuera, sino porque por fin podía estar, sin tener que demostrarlo todo el tiempo. Antes de irme, dejé una nota dentro del cajón de la impresora, no firmada, solo con una frase: las fechas cambian, las verdades resisten. Y salí, no como la que cambiaba fechas, sino como la que cambió el final de la historia.